Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿por qué me tocan parejas infieles? Eh, Como en videos anteriores, vamos a escoger un nombre al azar que represente a una parte del ser humano para hacer la tirada y para que fluya. Vamos a escoger el nombre de Carla. Vamos a ver por qué Carla se encuentra con parejas infieles. Mm, Vamos a empezar con dos cartas. Y depende de lo que nos diga el tarot, eh, sacaremos más. Obviamente, en lo particular, existen muchas razones por las cuales podamos encontrarnos con parejas infieles, pero por lo que yo he visto en general, sí hay ciertos factores que se repiten muchas veces. Incluso podríamos decir que no nos las encontramos, sino que eventualmente podríamos llegar al punto en estar buscando estas parejas. Mm, ok. Eh, Carla, en este caso, que representa al ser humano en general, vive un momento en el que le cuesta encontrar el equilibrio con ella misma. El equilibrio es tanto interno como externo, en lo emocional, en el trabajo. em, es una lucha constante por encontrar este equilibrio en todas las cosas. Y no solo en el exterior, en el interior es estar pensando en el presente, en las cuestiones que nos aquejan en el momento y no estar pensando tanto en recuerdos del pasado o en pensamientos hacia el futuro. Eh, Encontrar ese equilibrio es estar en el presente y no es algo muy fácil de encontrar. Eh, y Carla em, está en el camino para encontrar ese equilibrio, y al encontrar este equilibrio es de alguna forma encontrarse a sí misma, pero es una de las cartas que cuesta un poco de trabajo mantener, que nos dice que cuesta trabajo mantener este equilibrio. Siempre de alguna u otra forma hay cambios que nos pueden regresar al pasado o proyectar hacia el futuro, y en este caso mm, Carla le llama algo la atención, probablemente sea del pasado, probablemente sea algún tipo de patrón que se repite. Eventualmente estas parejas, ya sea que nos toquen una vez y por algún motivo más que encontrarlas, las seguimos buscando, eh, aunque pueda no escucharse tan coherente, pero aquí la pregunta sería un poco el por qué las buscamos. Hay muchos motivos. Vamos a ver qué nos dice el tarot para complementar un poco lo de Carla. Ok, tiene mucho que ver esta carta con con la templanza. Eh, de alguna forma nos está diciendo lo mismo, que es una búsqueda del equilibrio. Pero en este caso parece que aquí yo lo marcaría un poco más al interior, buscar el equilibrio en el interior. Es un equilibrio un poco más subjetivo. Y esta carta me dice que también va por el exterior, ya sea en el trabajo, en cómo se siente ella misma con ella misma,
en su autoestima, en la forma en que ella ve, en que se ve, si se siente atractiva, si se siente con confianza en ella misma, si le gusta su trabajo. Aquí estamos viendo el equilibrio tanto interno como el externo. Vamos a ver por qué le llama la atención esta parte. El ermitaño. Aquí me sigue diciendo que es un poco la parte interior, em, la que está un poquito como en desequilibrio. Mm, Aquí tal vez la palabra es un poco de soledad, sentirse sola. Probablemente Carla se siente sola por algún motivo en particular. Mm, Ahorita vamos a ver si podemos ahondar un poco en eso, pero abocándolo en la pregunta de por qué me tocan parejas infieles, no es tanto que te toquen parejas infieles, sino que tú las buscas por alguna razón, y en este caso la razón en general en la superficie es que te sientes sola. Hay muchas respuestas al por qué una persona se siente sola. Eh, Muchas, bueno, en lo personal, por lo que he visto, tiene que ver la soledad. eh, es el punto en el que no podemos estar con nosotros mismos. Creo que la mayoría de las personas nos ha pasado que podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos solos, pero cuando sabemos que realmente eh, nos sentimos solos es cuando no hay nadie en la habitación más que nosotros mismos y no estamos a gusto. Eh, no estamos pensando en cualquier otra cosa para no estar con nosotros mismos. Esa es la soledad, cuando no puedes estar contigo mismo. Eh, si estuvieras solo por algún motivo en una habitación en una casa y estás en paz, es que puedes estar contigo mismo. No hay pensamientos que te molesten o que te incomoden del pasado, del presente o del futuro. Puedes estar contigo mismo. Pero en este caso nos cuesta trabajo escucharnos a nosotros mismos. Tal vez no queremos escucharnos. Nos incomoda nuestra propia presencia. Entonces, ese lugar es cuando te sientes solo realmente, cuando no puedes estar contigo mismo. Y en este caso, eh, el que nos encontremos a parejas infieles tiene que ver con que nos sentimos solos. Probablemente, ahorita vamos a ahondar, pero probablemente em, a veces llega este pensamiento en el que prefiero estar con alguien que no me valore, o que me maltrate o que me ponga el cuerno, a estar sola. Y esto nos habla un poquito tanto un problema em, que tenemos en el interior, y aunado, o a veces puede ser a causa de una falta de autoestima, de autovaloración, en la que em, no nos damos el lugar que debemos ponernos, que es en primer lugar, que es la persona más importante en este caso, eres tú, Carla. Eh, no deberías de poner en primer lugar a la otra persona. La más importante es Carla, es cada ser humano como individuo debe de ponerse a sí mismo en primer lugar ante todo. Em, Vamos a ver qué nos dice esta carta. Es un equilibrio tanto interno, bueno, en este caso sería un desequilibrio tanto interno como
como externo. Y esta carta me habla un poquito sobre lo mismo, sobre la soledad, el sentirse aislado de los demás. Probablemente mm, pueden haber diferentes factores, pero em, incluso creemos que somos las únicas personas que estamos padeciendo esta soledad, que somos las únicas que sentimos esto, pero muchas veces lo que pasa es que em, pues nos hemos vuelto buenos para fingir, para fingir que todo está bien, que somos felices, incluso em, tratamos de engañarnos a nosotros mismos si tenemos la posibilidad em, de comprar cosas tal vez que no necesitemos, de lujos innecesarios, o en el caso de hoy en día, tratamos de aparentar en redes sociales cosas que realmente no somos para tratar no de engañar a las demás personas, porque eh, realmente en el fondo no nos importa engañar a las personas. A quien estamos tratando de engañar es a nosotros mismos, tratando de vender una mentira y eventualmente comprarnos esa mentira. Pero desafortunadamente es algo que está en el fondo de nosotros, y nosotros sabemos la verdad que eventualmente no nos vamos a comprar esa mentira. Em, Vamos a llegar a un punto en el que pues nos puede dar algún tipo de crisis, alguna enfermedad y no vamos a saber por qué, pero en realidad pues va a ser por esto, por eh, querer vender una mentira no a las demás personas en redes sociales, sino a nosotros mismos. Y muchas veces cuando la otra persona está observando esta vida, esta buena vida, vamos a llamarlo así, donde todo está bien, donde hay mucha felicidad, hay viajes, hay dinero y abundancia, creemos que somos las únicas personas que estamos padeciendo esta soledad y entonces nos sentimos mal por no tener lo que la otra persona tiene y porque aparte de eso nos sentimos solos en el fondo, con nosotros mismos. Y entonces se va volviendo un círculo vicioso en el que eh, los que saben fingir muy bien hacen creer a las demás personas que todo está bien y que las personas que se sienten solas son las únicas que se sienten así. O cada persona que se siente que siente la soledad cree que es la única que está así, pero en realidad por experiencia tanto propia como por diferentes tiradas, yo podría decir que es un padecimiento que hoy en día no se sufre, yo podría decir que el 80% de las personas. Así que realmente, Carla, no eres la única que tiene, que siente esta soledad. Son muchas las personas que la sienten, yo la he sentido. Y hay que ver el porqué de esta soledad y tratar de trabajarlo y eventualmente darnos cuenta que no estamos solos. Em, y por el otro lado, pues hay mucha gente que em, trata de aparentar cosas que no, trata de engañarse a sí misma, pero pues desafortunadamente, mm, como comentaba, es un círculo vicioso en el que va creciendo esta bola de sentimientos que eventualmente nos puede aplastar. Ahora lo que podríamos ver es un poquito la raíz de esta soledad, el por qué llegamos a este punto en el que no estamos em, bien con nosotros mismos. Realmente la pregunta de por qué me tocan parejas infieles y
todas las preguntas en general que van hacia una tercera persona, realmente el origen está en nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos estar con esta pareja. Em, mm, Nosotros tomamos la decisión de estar con esta pareja y nosotros tomamos la decisión de em, seguir buscando estas parejas. No es que nos obliguen a estar con ellas. Y es una forma de, pues, es una forma de comodidad seguir estos patrones negativos porque em, es más fácil seguir el mismo patrón, el encontrar a alguien, fingir que todo está bien, eh, en este caso, Carla que encuentre a una persona que parezca todo bien, tener la duda de si es infiel o no, comprobar que está siendo infiel, no saber si confrontarlo o olvidar esta infidelidad o no hacérsela saber y vivir como en cierta incertidumbre, tratar de hacer que esto funcione, engañarnos pensando que es cosa de una vez, que no va a volver a pasar, etcétera. Ponemos incluso excusas para justificar la infidelidad de nuestra pareja. Y entonces llega un punto en el que es insostenible y Carla decide enfrentar este problema, tal vez intentar continuar o llegar a la ruptura. Y entonces es un patrón que ya conocemos y nos es más fácil seguirlo. Si es lo que hemos ido aprendiendo y ya nos conocemos cómo va todo el viaje, toda la situación, entonces pues va a ser más fácil repetirlo porque eh, sabemos todo lo que va a pasar. Entonces em, va a ser más cómodo para nosotros repetir este patrón una y otra vez. Em, y entonces la situación es interior. Interior me refiero a Carla. El interior de Carla y el exterior de Carla. Em, y esta soledad creo que tiene que ver un poco con esta falta de autoconfianza, esta falta de valorizarse a sí misma, de tenerse confianza a sí misma. Pero vamos a ver de dónde viene esta, perdón, de dónde viene este sentimiento de soledad. Em, ¿Por qué, por qué nos sentimos solos? Y hay muchos motivos por los cuales pudiéramos sentir esto, pero vamos a ver el caso en específico de Carla. Carla, por qué pasó esto? Ok. Ujú. Parece que es algo, pues, todavía más hacia atrás. Em, Aquí la carta me está ayudando a sacar otra más. Parece que estamos yendo hacia el pasado. Em, es, es un problema bueno, una situación que viene desde atrás. La emperatriz. Mm, la mayor parte de las veces mm, nos dice justamente eso, que hubo un problema en el que
eh, perdió su, perdón, en el que perdió su autoestima. Eh, Perdió su autoestima, su falta de confianza, probablemente se sintió tanto desvalorizada, eh, poco atractiva, eh, falta de confianza en su labor, en su trabajo, en sus conocimientos, no se sentía a gusto en el lugar donde estaba, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, en el lugar físico en el que ella se encontraba, no estaba a gusto. Y esto es también porque no estaba a gusto consigo misma. Em, Se cree, probablemente, pues sí, de alguna forma no se creía como completa, eh, sentía tal vez que algo le faltaba, pero desafortunadamente, como ya he comentado en algún otro video, hemos vivido con la mala concepción de que necesitamos encontrar nuestra media naranja, nuestra pareja que nos va a completar. Y lo que significa esto es de que eh, vamos creciendo con el pensamiento de que estamos incompletos y que tenemos que encontrar la otra parte de nosotros que nos va a terminar de completar y ser un ser humano, ser una persona. Y el error de esto es pensar que no estamos completos. Somos seres completos. em, lo que pasa es que cuando buscamos a esta otra pareja, en lo que nos va a ayudar esta pareja va a ser para equilibrarnos, no para completarnos, va a ser para equilibrarnos. Y puede ser que haya tenido esta, esta idea equivocada de que lo que ella estaba buscando era su media naranja o su pareja que la iba a completar. Muchas veces incluso se romantiza esta idea de que encontré mi media naranja, quien, quien me completa. Pero em, es una idea errónea que durante mucho tiempo tanto los medios de comunicación, programas, películas, telenovelas han estado alimentando. Y entonces Carla tuvo un momento en el que em, se sintió incompleta, se sintió que necesitaba algo más para completarla, algo le pasó y esto es a un nivel sentimental. Em, el resultado es tanto interno como externo, pero en un principio lo que la rompió de alguna forma fue algo interno, algo em, eh, en los sentimientos. Em, la palabra que utilizaría ahí sería mm, que no tenía confianza en sí misma. Em, Cuando em, ponemos a la pareja antes que a nosotros mismos y cuando tenemos una desvalorización por nosotros mismos. Y aquí em, Carla lo que hizo fue ponerse debajo de, no sé si sea otra persona, pues parece que si esto va muy atrás en el tiempo. Saco más cartas porque este tarot en particular eh, cada carta está conectada entre sí con todas las demás. Todas las cartas están conectadas. No son cartas individuales, es un universo y
todas las cartas tienen que ver con todas. Y a veces las cartas hablan y nos dicen por dónde va la situación. Bueno, esta es lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver un patrón. Lo que representan los oros es lo físico, lo tangible, las cuestiones, lo físico, lo tangible, me refiero incluso a nuestro propio cuerpo, eh, la confianza que tenemos en nosotros mismos, qué tan bonitas o qué tan guapos nos vemos a nosotros mismos, nuestro trabajo, la ropa que usamos, la casa en donde vivimos, el edificio donde trabajamos, todas estas cuestiones es lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar y lo que está por fuera. Mm, y aquí hay un desbalance en esta parte. em, en la parte de tanto de la soledad como en una crisis, incluso mm, poniendo el ejemplo de Carla, puede ser que tenga herramientas para sentirse bien. Probablemente, no sé, pudiera ser algún tipo de artista, ya sea de teatro, incluso de cine, vamos a llamarla así, en donde puede ser que nos vaya muy bien, tengamos mucho dinero, que tengamos una casa bonita, que tengamos ropa bonita, que tengamos dinero para comprar un buen maquillaje o buenos tratamientos para mejorar nuestra, eh, nuestra piel, nuestra apariencia. eh, pero a pesar de todo esto, Carla no se siente segura de sí misma, no se siente bonita, no tiene confianza, no tiene autoestima. Esa sería la palabra. No hay autoestima de Carla a pesar de que tiene todas estas cosas a su alrededor. em, las posibilidades de verse tal vez con los mejores diseños, los mejores vestidos, a lo mejor vamos a suponer que es una actriz de películas. em, en la pantalla incluso podría ser un icono de la belleza, ¿no? Un icono incluso sexual, un icono de crecimiento profesional. Que le gusta a muchos hombres y que muchas mujeres quieran ser como ella. Eh, pero desafortunadamente no se explica por qué no tiene la suficiente confianza, no se siente lo suficientemente bonita, eh, mm, no se ve, no se da el valor que debería de darse. Em, Aquí esta carta me manda más al pasado todavía. Mm, em, es una parte como en donde eh, no hay orden, hay caos, eh, nos sentimos carentes de guía, sentimos que vamos dando vuelta en círculos, em, no sabemos, no tenemos rumbo, no hay un arriba, no hay un abajo. Parece ser que viendo eh, el origen del problema en el pasado, estamos viendo que es diferentes etapas que ha pasado, que esta falta de confianza en ella misma no es un proceso de un día para el otro. Así como dejar de buscar parejas que me sean infieles eh, va a ser un proceso largo, em, bueno, largo tanto como también nosotros queramos trabajar para cambiar esto, pero el proceso de que Carla llegue al punto en el que busque parejas infieles también ha sido un proceso muy largo,
del presente hacia el pasado. La papisa. El rey de oros. Pues seguimos viendo este patrón. em, en el exterior y en el interior. El 4 de copas representa los sentimientos, pero en este caso los sentimientos por nosotros mismos. Así como me veo yo, es como también me ven los demás de alguna forma. Mm, cómo me veo yo a mí mismo, cómo se ve Carla a sí misma. Eh, y en este caso, pues no, lo que me dice la carta es de que, pues es eso, ¿no? No se ama lo que debería de amarse, tiene falta de amor por ella misma. Y si tiene falta de amor por ella misma, entonces va a aceptar cualquier cosa que venga. Porque si tengo baja autoestima y alguien, a pesar de que sea muy atractiva físicamente, que tenga dinero, etcétera, cualquier persona que se fije en mí me va a hacer sentir que valgo la pena. Y entonces voy a permitir que esa persona incluso me sea infiel o me maltrate, ya sea física, mental o emocionalmente, porque en un principio yo no tengo autoestima y entonces decidió quedarse con la persona que a lo mejor sus papás le dijeron o la sociedad o la propia religión em, que se quedara. Y entonces probablemente ha sido un ciclo que está repitiendo Carla. Empezando en resumen, viendo un poco la situación, es una situación que su mamá vivió de la misma forma, pero en diferente época, con diferentes, a lo mejor con pensamientos más fuertes, más restrictivos en ese entonces. Probablemente se quedó con la persona no tanto porque la quisiera o porque fuera la idónea para ella, para ella, sino que probablemente se quedó porque ella también sufrió de falta de autoestima y le hicieron creer que no tenía decisión para escoger con quién quería, con quién pudiera estar, pasar su vida, y entonces decidió aceptar lo que le impusieron. Y entonces Carla fue creciendo de alguna forma inconscientemente con esa idea de que no era lo suficientemente valiosa como para estar con una persona que la valore y que no le haga esta situación o que la maltrate psicológica o sentimentalmente. Y entonces Carla de alguna u otra forma ha ido alimentando esta falta de autoestima, falta de cariño y de amor por sí misma. Y entonces, a pesar de que mm, económicamente puede ser estable, le va muy bien y tiene las posibilidades de comprar ropa que le ayuda a sentirse, a verse mejor, o tratamientos de belleza que le pueden ayudar para mejorar su aspecto. A pesar de todo esto, sigue sintiéndose infravalorada, no se ve lo suficientemente bonita, no se da el suficiente valor a ella misma,
y todo esto es porque en el fondo no se ama a sí misma, no, no se valora a sí misma y no se siente bien consigo misma y por lo mismo no se siente bien en su entorno, con sus parejas. Y entonces todo esto le hace sentir soledad, le hace sentir que tiene todo y que a pesar de eso puede ser que en este ambiente todos finjan, ¿no? Que todo está bien porque les va bien económicamente, pero la realidad es de que muy probablemente sus compañeros de trabajo sufran la misma situación, pero y ellos mismos hagan lo posible para comprarse esa idea, pero en el fondo es un medio en el que em, se actúa mucho, ¿no? Se actúa en general, se pone una cara, se pone uno una máscara que no es ella misma, se finge, en lo posible tratan de aparentar cosas que no, y muy probablemente es parte del trabajo, pero lo llevan a un nivel personal e incluso tratan de venderse esa idea y de comprarse esa idea a nivel emocional, a nivel interno, y por lo mismo Carla cree que es la única que está sufriendo con esta situación a pesar de tener muchas cosas favorables, se siente carente de amor por ella misma y eso al mismo tiempo hace que se sienta sola, que se aísle, que incluso se sienta enojo con ella misma, que sienta pues incluso aberración por ella misma y por lo mismo no puede estar ella, no puede estar consigo misma sola y entonces ahí es cuando viene la soledad y entonces es cuando a pesar de que parece que todo está en equilibrio en el exterior, vemos una falta de equilibrio en el interior, em, falta de amor, de cariño por ella misma y todo este proceso em, no ha sido de un día, no ha sido de meses, ha sido de muchos años y como vivimos este proceso durante muchos años, nos va consumiendo y no nos vamos dando cuenta de cuál es el problema en realidad. Empezamos preguntándonos el por qué me tocaban parejas infieles y muchas veces la respuesta a esta y otras preguntas termina siendo mm, alguna situación que me ocurrió a mí en el pasado, alguna situación que le ocurrió a nuestros padres en el pasado y yo por una o por otra eh, voy replicando y muchas veces es generacional. eh, Seguimos los patrones de los abuelos de los padres, y nosotros, y los siguen replicando nuestros hijos, hasta que llega un momento en el que rompemos este ciclo, nos damos cuenta de él, vemos hacia atrás y empezamos a cambiar las cosas. Y para terminar y darle un poquito de cierre, vamos a poner a las parejas, eh, en este caso a la pareja a las parejas de Carla, una carta que nos haga visualizar en general a la pareja de Carla, que represente a las parejas que ha tenido. Mm, Obviamente es, eh, es una persona que eh, tiene problemas o han tenido problemas eh, de alguna forma.
son personas que también han tenido algún tipo de carencia. En este caso incluso podría ser del mismo padre. em, pero aquí vemos una situación en la que, por un lado, Carla no ha terminado de resolver sus problemas internos, no ha terminado de entender por qué le ha pasado lo que le ha pasado. No entiende por qué, a pesar de todo lo que tiene, sigue sintiéndose sola o sigue sintiéndose no con el valor suficiente para encontrar la pareja que ella quiere en realidad. Y las parejas que ha tenido, pues realmente son un poco mm, caóticas también de alguna forma, em, que se sienten a gusto con con esa falta de amor que tiene Carla. Es una comodidad para ellos el que no necesitan hacer mucho para conquistar a Carla, porque Carla tiene falta de eh, autoestima. Entonces no necesitan siquiera voltear a verla. Pueden incluso ignorarla. Eh, Le pueden demostrar un poco de amor y eso va a ser suficiente para que Carla siga con estas personas, y estas personas aprovechan de Carla por esta misma situación. Es más, estas parejas les importa pues eh, otro tipo de mujeres, ¿no? Lo que ha pasado es de que las parejas que ha tenido Carla em, probablemente eh, em, estas parejas se han sentido de alguna forma a gusto con Carla, porque no necesitan ponerle mucha atención, no necesitan demostrarle mucho cariño, y lo que ellos buscan es solo algo momentáneo. Tal vez ellos mismos llenan el vacío que ellos tienen con el amor que da Carla hacia ellos. Y lo que ellos en realidad buscan es a una mujer que esté en equilibrio. Una mujer que esté en equilibrio, que sepa realmente lo que quiere, que se haya descubierto a sí misma, que tenga autoestima, que no, que no se deje manipular. Entonces, si es una situación em, de llenar vacíos. Carla busca de alguna forma tratar de solucionar estas cosas que han ocurrido en el pasado para empezar em, un presente en el que pueda valorarse a sí misma y proyectar un futuro en el que pueda encontrar una pareja que la valore de la misma forma que ella se valora a sí misma. Y por el otro lado, estas parejas no se han preocupado por ella, y al contrario, incluso están buscando una mujer que sea como, mm, pues contradictoriamente como Carla puede ser. Es un círculo un poco extraño donde nos vamos alimentando em, de diferentes situaciones. Cuando tenemos problemas, nosotros nos alimentamos con personas que sufren de una situación desfavorable también. Y entonces, para finalizar, eh, lo que Carla debe de hacer es encontrar quién es ella en realidad, encontrar la diferencia entre ella y su madre en este caso, que no es necesario repetir los mismos patrones, que es algo que podemos romper cuando nosotros queramos hacerlo.
está bien darnos cuenta de eso y a partir de ahí empezar a cambiar la situación y pensar más en nosotros, pensar en lo que es Carla, lo que Carla quiere, las necesidades que Carla quiere, no la de los demás, no la de su familia, no la de su mamá, no la de sus parejas, sino las necesidades que tiene Carla, los sentimientos que tiene Carla, empezar a pensar en ella misma y no en los demás, olvidarse de lo material, si nos está yendo bien o no, no tiene que ver con el interior. Primero tenemos que resolver el interior y después podemos, si tenemos la oportunidad, disfrutar del exterior, porque incluso ni siquiera está disfrutando de la situación que está viviendo, en donde le va muy bien en el ámbito profesional, pero en el fondo tiene una crisis de autoestima y no se deja disfrutar lo que tiene en el exterior. Lo que debe de hacer es encontrar el equilibrio interno y después el externo se va a ir equilibrando por sí mismo. Tomar conciencia de lo que ella quiere, lo que ella necesita, independientemente de los demás, de sus parejas, de su familia, de su mamá, de su papá, y pensar en ella. Entonces, Carla, es un momento en el que, necesitas equilibrar eh, tu interior, pero desde ti y para ti, no pensando en los demás, sino solo en ti, y a partir de eso ir construyendo poco a poco esa autoestima que por una u otra razón eh, ha ido decayendo por el paso de los años. Pero necesitas encontrarte a ti misma y pensar en ti misma. Y a través de esto te vas a encontrar el valor que tienes como ser humano, como persona, y vas a dejar de estar buscando parejas que no te valoran y que te sean infieles.